Diseño de sistemas. Presentación final. Presentado por Adolfo Monsalve Cardona. Presentado a Ingeniera Arelis Correa. Mayo 2018. Descripción del problema. Una universidad está interesada en construir un sistema para el manejo y aplicación de exámenes en línea para cualquiera de sus cursos. En dicho sistema, cualquier profesor, después de haber tecleado su usuario y su palabra clave desde un navegador, deberá poder agregar un nuevo curso, para lo cual debe dar un código y un nombre. Para cada curso, el sistema almacena un conjunto de preguntas que, por ahora, tienen que ser de selección múltiple. Dichas preguntas pueden ser agregadas por cualquier profesor. No tiene que ser el profesor que creó el curso. Una pregunta tiene asociado un número consecutivo, llamado su identificador y asignado automáticamente por el sistema, y consta de un enunciado y de una secuencia de respuestas posibles, numeradas del 1 al 5, una sola de las cuales es correcta. Un examen tiene un código que es único, generado por el sistema, el cual debe ser tecleado por el estudiante cuando le pidan que conteste un examen de un curso. Al crear un examen, el profesor define una fecha y una hora de inicio. Cada estudiante identificado por un número de carnet y un nombre. Luego de dar su usuario y su palabra clave desde un navegador, indica que va a comenzar a contestar un examen abierto, ingresando su código. Después puede contestar sus preguntas, dando el número de la pregunta que quiere contestar y la respuesta que considera la correcta. Solución del problema. El sistema tiene como nombre Sistema de Aplicación Exámenes en Línea, dividido en una serie de cursos, dando inicio por el profesor, quien ingresa una serie de preguntas al sistema de información, para la cual solicitará un ID de pregunta para la creación y arroje las 5 opciones de pregunta, de la cual solo una es verdadera. Por otro lado, el mismo profesor crea el examen por selección personal o aleatoriamente, teniendo en cuenta las preguntas almacenadas en el sistema. Por parte del actor estudiante, para el ingreso debe ingresar un nombre de usuario y una clave personal, y luego debe ingresar el código de examen para que le permita contestar la prueba. Luego de solucionarla como quiera y terminarla, el sistema le arroja la nota final. Especificaciones. El profesor crea el curso y debe crear las preguntas de selección múltiple con una sola respuesta. Cada pregunta debe tener un identificador o un consecutivo para poder almacenar la información sin inconvenientes. El profesor debe crear el examen que se va a utilizar para dar la nota final al curso. El examen se puede generar de dos maneras. Una, seleccionando pregunta a pregunta. La segunda es que sea de manera aleatoria para definir las preguntas. Se debe crear los usuarios y asignar permisos a los estudiantes para que puedan ingresar sin inconvenientes. El estudiante ingresa con su usuario y clave al software. El estudiante debe ingresar el código del curso para poder empezar el examen. El estudiante empieza a contestar las preguntas del examen y termina la evaluación. El estudiante va y consulta su nota final. De análisis, este es un caso de uso. El profesor, quien ingresa una serie de preguntas al sistema de información, para la cual solicitará un ID de pregunta para la creación y arroja las 5 opciones de pregunta, de la cual solo una es verdadera. Por otro lado, el mismo profesor crea el examen por selección personal o aleatoriamente, teniendo en cuenta las preguntas almacenadas en el sistema. Por parte del estudiante, para el ingreso debe registrar su nombre de usuario y una clave personal. Luego de ingresar el código del examen para que le permita contestar la prueba. Después de solucionarla, irá a buscar su nota final. Como podemos observar en este caso de uso,
se crea el curso, el profesor agrega las preguntas y el estudiante ingresa al sistema, contesta las preguntas y por último va a buscar su nota. Modelo de diseño, secuencias y colaboración. Es posible escribir los casos de uso del análisis con base en los protocolos de clases definidos antes. Esto es muy importante, ya que permite revisar que el diseño esté lógicamente completo. Para ello se describen los casos de uso mediante diagramas de secuencia, que se pueden referir directamente a las clases o incluso a partir de la interacción entre subsistemas. Esto es a menudo una técnica muy útil, ya que se diseña en un subsistema mostrando solo las interfaces de los sistemas relacionados a un nivel más detallado y se pueden mostrar las interacciones internas del subsistema. Normalmente los eventos en el diagrama corresponden a los protocolos diseñados y se especifican exactamente como verían en el código. Como podemos observar, tenemos un caso de secuencia donde se inicia el examen, se crea el examen, se asignan las preguntas y por último el estudiante termina el examen. Modelo de diseño de clases. Una clase describe un grupo de objetos con estructura y comportamiento común. Clase y tipo no son necesariamente equivalentes. Tipo se define por las manipulaciones que se le puede dar a un objeto dentro de un lenguaje, y clase involucra una estructura que puede corresponder a una implementación particular en un tipo. Las estructuras o propiedades de la clase se conocen como atributos y el comportamiento como operación. Una clase define uno o más objetos que pertenecen a la clase y que tienen características comunes. En general, el nombre de una clase debe iniciar con la letra mayúscula. Como podemos observar en esta clase, tenemos la universidad, tenemos el curso, los estudiantes, las notas y el profesor cualquiera. Modelo de diseño, diagrama de estado. Una máquina de estado es todo lo que puede tener diferentes estados. En muchos casos, cuando hablamos de estados, hablamos de los diferentes estados en un objeto. Los diagramas complejos pueden tener muchos estados diferentes. Para entender mejor objetos difíciles, en ocasiones tiene sentido entender todos los diferentes estados posibles de un objeto. Así como llega el objeto a este estado, los estados son las diferentes combinaciones de la información que puede contener un objeto y no cómo se comporta. Cada diagrama de estado generalmente empieza con un círculo oscuro que indica el estado inicial y termina con un círculo con un contorno blanco que denota el estado final. Sin embargo, a pesar de tener puntos de inicio y finalización definidos, se debe recordar que los diagramas de estado no necesariamente son la mejor herramienta para plasmar un desarrollo general de eventos. En lugar de ello, se especializan en ilustrar tipos específicos de comportamiento, en particular cambios de un estado a otro. Como podemos observar en este diagrama de estado, empieza con el círculo oscuro, que es donde iniciamos, se ingresa al sistema, se registra el examen, se almacenan los datos, se termina el examen y se consulta el resultado. Por último, salimos. Modelo de implementación, diagrama de componentes. Un componente es un módulo de software que puede ser código fuente, código binario, un ejecutable o una librería con una interfaz definida. Una interfaz establece las operaciones externas de un componente, las cuales determinan una parte del comportamiento del mismo. Además, se representan las dependencias entre componentes o entre un componente y la interfaz de otro.
Es decir, uno de ellos usa los servicios o facilidades del otro. Como se observa en este caso, el estudiante para poder ingresar al sistema necesita un usuario, un login, y por medio de esto la base de datos nos dice si está autorizado para ingresar o no. Ingresa al curso, realiza el examen y se almacena la información. Modelo de implementación. Diagrama de despliegue. Los diagramas de despliegue son los complementos de los diagramas de componentes que, unidos, proveen la vista de implementación del sistema. Describen la topología del sistema, la estructura de los elementos del hardware y el software que ejecuta cada uno de ellos. Los diagramas de despliegue representan a los nodos y sus relaciones. Los nodos son conectados por asociaciones de comunicación, tales como enlaces de red, conexiones TCP/IP. Como podemos observar en este ejemplo, primero tenemos el módem donde nos llega el internet de nuestro proveedor. Luego sigue el router que tenemos en la empresa o en la casa donde necesitemos el aplicativo. Tenemos el switch de la empresa, del cual es donde repartimos el internet a los diferentes equipos. En este caso tenemos unos computadores que es donde se hace el profesor y donde se hacen los estudiantes para poder que ingresen al aplicativo web. Y tenemos el servidor de datos y la aplicación que allí es donde se almacena toda la información.